Bienvenido a esta serie de estudios bíblicos titulado Plenitud con Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda lección, titulada Jesús, tu paz. Hoy estudiaremos el valor de la paz. Y es que para tener una vida de éxito, es necesario primero tener paz en el corazón, paz con la familia, paz en el ambiente de trabajo, paz en la escuela o la universidad, en fin. Pero la verdadera paz no es algo que puedes obtener con esfuerzo humano. No, necesitas de Jesús. Veamos esto. La lección de hoy estará siendo dividida en dos secciones y consta de 12 preguntas. Iniciemos. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el primer sentimiento negativo que surgió después del pecado y qué hizo el hombre? Veamos esto en Génesis 3:10. Dice el texto bíblico: Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que el primer sentimiento negativo que surge del corazón del hombre es el miedo. Y la consecuencia es esconderse de la presencia del Señor. Al entrar el pecado, entró también el miedo y comenzó a complicar la vida de los seres humanos. Por ejemplo, veamos ahora la razón por la cual mintió Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham? Veamos ahora por qué aquel patriarca mintió. Lo dice la inspiración divina en Génesis capítulo 26, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Ves cómo el miedo llevó a Isaac a mentir? Sí, mintió, dice el texto bíblico, que tuvo miedo de decir: es mi mujer, porque pensó que aquellos hombres lo matarían a causa de Rebeca. Pero el miedo no solo se queda ahí, va más allá. Ahora analicemos la razón por la cual se hundió Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Aquel discípulo extraordinario de Jesús, que cuando Jesús se manifiesta allí en el mar, cuando estaba ya la tempestad, dice allí que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Y cuando los discípulos le vieron, dice que Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, permíteme que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y de repente Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero algo sucedió, y fue que Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué Pedro se hundió? Veamos la razón. Mateo capítulo 14, versículo 30, tiene la respuesta. Dice la inspiración divina: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro se hundió a causa del miedo. Dice que cuando él miró a su alrededor, cuando vio la tempestad, los fuertes vientos, las olas, tuvo miedo y como consecuencia se hundió. ¿Sabes? Al igual que Pedro, hoy en día hay mucha gente que se encuentra hundida en la vida por causa del miedo. Y es que cuando albergas miedo en tu corazón, este provoca que te hundas en tus problemas, en tus dificultades, que te hundas en tus ansiedades, que te hunda en tu depresión. Pero el miedo no solo se queda ahí. Veamos ahora la razón por la cual el hombre de la parábola tuvo una vida improductiva.
Mateo capítulo 25, versículo 25, narra este acontecimiento. Nos dice la inspiración divina: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Te das cuenta? Aquel hombre de la parábola, el Señor le había entregado un talento. Pero dice la Biblia que él tuvo miedo y fue y escondió aquel talento. ¿Puedes ver que el miedo también es causa de improductividad? Así es, querido amigo que me escuchas. El miedo hace que tengas una vida improductiva, pero sus efectos son aún más desastrosos. Veamos ahora, ¿por qué los discípulos se escondieron después de la muerte de Cristo? Juan capítulo 20, versículo 19, narra este acontecimiento. Nos dice allí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Los discípulos se encontraban escondidos allí, nada más y nada menos, por miedo. Hasta ahora hemos visto lo siguiente. Número 1, el miedo hace que te escondas de Dios y de los hombres, así como Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor una vez que éstos hubieron pecado. En segundo lugar, el miedo hace que mientas, así como mintió Isaac. En tercer lugar, el miedo provoca que te vuelvas improductivo, al igual que el hombre de la parábola. Y finalmente, el miedo provoca que te hundas en la vida, así como se hundió Pedro. ¿Te das cuenta? Tenemos un gran problema con el miedo. Tenemos esta problemática. Necesitamos una solución. Necesitamos una cura para esta enfermedad del miedo. Por eso la pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿cuál es el único o quién es el único que puede curarte del miedo y darte paz? Veamos quién es el único ser que puede traer paz a tu corazón y curarte del miedo. Juan capítulo 14, versículo 27 tiene la respuesta. Nos dice allí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El que está hablando allí es Jesús. Y Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así, querido amigo que me escuchas, el único que puede traer paz a tu corazón, el único que puede curarte de esta enfermedad del miedo, es el Señor Jesús. Solo Él, solamente Él, puede curarte de esta enfermedad, darte su paz y puedas entonces vivir una vida feliz. Ahora bien, ¿qué necesitas hacer para que la paz sea una realidad en tu vida? Romanos 5, versículo 1 tiene la respuesta. Nos dice allí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitas hacer es ser justificado por Dios por medio de la fe. Una vez que sea justificado, entonces tendrás paz. ¿Y cómo eres justificado? Necesitas ir a Jesús. Necesitas entregarles tu vida, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Entonces Jesús te quitará tu manto de pecado, el manto sucio, y entonces te pondrá su manto de justicia. Ahora bien,
¿cómo será tu vida cuando tengas paz? Veamos ahora de qué manera actuarás, cómo vivirás una vez que tengas paz en el corazón. Salmos, versículo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tengas paz en el corazón, vivirás confiado. Podrás decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Pregunto, ¿es importante tener paz en el corazón? Claro que sí, querido amigo. Veamos ahora la pregunta número 9. ¿Cuál es el secreto para que todo te salga bien en la vida? Job capítulo 22, versículo 21, tiene la respuesta. Nos dice allí: vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Te das cuenta? El Señor dice, a través de aquel patriarca Job: vuelve ahora en amistad, vuelve ahora al Señor, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El secreto para que todo te salga bien en la vida, el secreto para que tengas éxito, es estar en amistad con el Señor. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada si estás separado del Señor Jesucristo. Tal vez esté hablando para alguien que estaba en el redil, para alguien que de alguna manera u otra se ha separado del Señor y tú te sientes lejos, te sientes muy lejos para regresar. Pero déjame decirte que nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Hoy es el día de salvación. Por tanto, si hoy escuchas su voz hablando a tu corazón, Él te dice: hijo mío, ábreme las puertas de tu corazón, y yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Y entonces el Señor dirá lo mismo que le dijo a Zaqueo cuando entró a su casa: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ábrele la puerta de tu corazón. Vuelve en amistad con Él. Y como dice Job, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué debes hacer si deseas tener una vida feliz y próspera? Veamos esto en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Nos dice la inspiración divina: apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué debes hacer si deseas tener una vida feliz y próspera? Simple: busca la paz y sígala. ¿Cuál será tu actitud delante de las amenazas de los enemigos una vez que le hayas entregado la vida a Dios? Ezequiel 2, versículo 6 tiene la respuesta. Nos dice allí: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa reverde. No tengas miedo, dice el Señor. Esa será tu actitud. No tendrás miedo, porque el Señor estará contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Veamos ahora la pregunta número 12. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Juan capítulo 16, versículo 33 tiene la respuesta. Nos dice allí:
Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La respuesta es, para que tengamos paz. Para esto fue escrita la Biblia, para traer paz a nuestro corazón, para creer en las promesas del Señor de que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Finalmente, querido amigo que me escuchas, quiero que estas palabras queden en tu corazón. Y es que el miedo es la causa de una vida infeliz. Y el único remedio es Cristo. Si vas a Él y le entregas el corazón, lo primero que el Señor hará es colocar paz en tu corazón. Y solo entonces estarás en condiciones de volverte un vencedor, un triunfador, un conquistador de gigantes. Ahora la pregunta es, ¿cuál será entonces tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Que tu decisión sea la siguiente: Señor, deseo vivir una vida sin miedo y con Cristo en mi corazón. Enfrentaré las circunstancias más adversas. Por eso te entrego mi vida completamente a ti, Jesús. Que esta sea tu decisión. Dios te guarde y Dios te bendiga.